Tal? Buenas tardes. Vamos a presentar sobre la eritropoiesis. Eritropoiesis. Córtala, córtala, córtala. Me dio risa. Bueno, pues esa parte no la pongan más. Bueno, pues les vamos a hablar sobre la eritropoiesis. Los integrantes de mi equipo es González Félix Axel Samuel, Gastelum Rivera Reina Denise, Rocha Silva María Fernanda, Bedoy Monteón Gabriela, Betancur López Estefanía, Rodríguez Gamboa Franco Ismael, Camacho Besaguerrero Adán Genaro y Valadez Castro Jesús Rafael. Bueno, pues para hablar de la eritropoiesis, primero tenemos que hablar un poco sobre la hematopoiesis, que, bueno, como pueden apreciar, es una palabra compuesta de los prefijos hemato y poiesis, en el cual hemato significa sangre y poiesis significa acción o producción. Esta vez lo utilizaremos como producción y nos da producción de sangre, pero para fines de la presentación lo reinterpretaremos como la producción de las células sanguíneas. Bueno, pues la hematopoiesis es un proceso biológico que se da en el cuerpo en el cual se producen las células sanguíneas denominadas células madres hematopoyéticas, las cuales tienen la principal característica de ser multipotenciales. Esto nos habla de que puede decidir, de aquí se derivan todos los linajes de la línea celular de las células sanguíneas. Y pues bueno, en la hematopoiesis se da principalmente en tres etapas, que la primera es la mesoblástica, en la cual en el saco vitelino se produce la hematopoiesis y en la placenta y el cordón umbilical. La segunda fase es la hepatolineal, que se produce en el vaso, timo e hígado. Y esta es alrededor de del segundo mes de gestación hasta el séptimo. Y de ahí en adelante se produce la etapa de la producción medular, que es las células hematopoieticas se producen en la médula ósea, también en los huesos largos, hasta los 20 años. Se produce en las trabéculas del hueso esponjoso y se produce en el espacio o en el canal medular. Y bueno, pues les voy a hablar un poco sobre cómo la célula madre hematopoietica se convierte en el glóbulo rojo. Bueno, pues empieza con todo. Imaginemos que en las trabéculas del hueso esponjoso se producen las células madres multipotentes, que son las células hematopoieticas, y en estas células son estimuladas por la SCF, que es el Stem Cell Factor, que es el factor de estimulante de células, que esto lo que hace es que las células se reproduzcan, y la FL, que es una citosina, que es el factor ligado a FLT3, que esto lo que hace es hace la comunicación celular y pues indica hacia qué línea se va a dirigir la célula. Y por último está la interleucina 7. Bueno, pues nosotros vamos a hablar nada más de la célula madre mieloide. Y bueno, pues en la célula madre mieloide es estimulada por el stem cell factor, la FLT3 y la GCF, que esta es el factor estimulante de crecimiento de granulocitos, y también la trombopoyetina, interleucina 3 y la interleucina 6. Bueno, pues de aquí obtenemos la UFCLM, que son unidades formadoras de colonias de linfoides y mieloides. Y bueno, pues en esta célula es estimulada por la SCF, que vamos a ver la vía de los glóbulos rojos. Y bueno, pues aquí obtenemos la célula progenitora de, de carácter decidido. O sea, ya se puede aquí como diferenciar hacia qué línea celular irá. Y de ahí, bueno, pues es estimulada por la SCF, la interleucina 3, la interleucina 9 y la GMSCF, que es
el factor estimulante de crecimiento de granulocitos y de macrófagos. Y bueno, pues aquí como pueden ver está la CFU, que es células formadoras de colonias de basófilos. Y bueno, pues aquí ya podemos ver la célula ya casi formada, la cual es estimulada por la eritropoyetina y obtenemos ya la célula madura, que son los glóbulos rojos. Y bueno, pues esta es la vía principal de cómo se consiguen las células mm, de los eritrocitos y las hematíes. Bueno, pues, y para recalcar, estas palabras serán utilizadas más adelante por mis compañeros. Y bueno, pues, está la palabra bicóncava, que hace referencia a una estructura con dos arcos hacia adentro, opuestas entre sí. Y de aquí sigue la enucleación, que es el proceso en el cual el eritroblasto, para convertirse en reticulocito, expulsa su núcleo y pues ya, se convierte en reticulocito. El monocito, que es un tipo de célula inmunológica o de tipo granulocito, o sea, no cuenta con la característica de los de gránulos en su citoplasma y son uninucleados que solo tienen un núcleo. El eritrocito también, que es conocida como hematíes y pues es la célula sanguínea más común del cuerpo. Y bueno, pues también está la politecnia, que es un trastorno, bueno, un trastorno crónico que se da en la médula ósea, que es la producción excesiva de los glóbulos rojos. También está la reticulosis, que es el aumento anormal de células reticulares que se da en la médula ósea, que pues afecta principalmente a la producción también de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Está el picnótico, que hace referencia a que en el momento de la apoptosis celular, este, es, su, su núcleo se endurece, la hipoxia, también que es caracterizada por la falta de oxígeno en alguna zona de los tejidos. Y están los granulocitos, que es tipo de glóbulos blancos que presentan gránulos en su citoplasma. Plaquetas también son los pequeños fragmentos que se encuentran en el factor de coagulación. Y están los megaciocitos, que son células de gran tamaño localizadas en la médula y pues producen plaquetas. Y está la interleucina 3, que es un factor indispensable para la hematopoiesis. Y está la GMSSF, que es el factor estimulante de crecimiento de granulocitos. Hematíes, que como antes lo mencioné, pues es la célula sanguínea más común del cuerpo. Y también está el stem cell factor, que pues está, como dice, es el factor celular encargado de producir las células madres. Bueno, ahora yo les voy a hablar de la eritropoiesis, que sabemos que es la producción de los glóbulos rojos, en específico pues los eritrocitos, los cuales son esenciales para el transporte del oxígeno implica el desarrollo de las células madre hematopoéticas, como dijo mi compañero, hasta convertirse en glóbulos rojos maduros. Que nos... Bueno, aquí tenemos una foto donde nos explica todas las células que participan en este proceso, iniciando con la célula madre, que es la célula madre hematopoética, como la deja mi compañero, tiene la capacidad de ser pluripotente, es decir, que se puede desarrollar en cualquier linaje. En este caso, va a ser de pues, la línea de la eritropoiesis, o sea, se va a transformar en eritrocitos. Después están las células progenitoras, que se diferencian, después de las células madres, se diferencian en células progenitoras eritroides, específicamente en la unidad formadora de brotes eritroide y la unidad formadora de colonias eritroides. Estas células progenitoras
Las células se comprometen con el linaje eritroide y se diferencian aún más en pluritroblastos. Los pluritroblastos son los primeros precursores eritroides reconocibles y pasan por varias rondas de división mitótica, es decir, van a hacer mitosis, se van a dividir varias veces para dar lugar a eritroblastos basófilos, los cuales presentan una tinción basófila y el ARN ribosómico pues hace que tengan esta tinción basófila. Después se va a transformar en eritroblastos basófilos, policromáticos y ortocromáticos. A medida que maduran, los eritroblastos, como ya lo dije, se transforman en estos. Las células presentan una combinación de tinción basófila y eosinofílica debido a la síntesis de la hemoglobina. Y finalmente se convierten en eritroblastos ortocromáticos que se caracterizan por un citoplasma denso y eosinófilo. Y el núcleo de estos va a tener una cromatina va a estar mayormente condensada, es decir que pues la cromatina se va a hacer más pequeña, entonces va a tener un núcleo más grande. Después, ya casi al final, se transforman en reticulocitos, los cuales son los eritroblastos ortocromáticos, expulsan sus núcleos hacia afuera para convertirse en reticulocitos. Los reticulocitos son glóbulos rojos inmaduros que todavía contienen los restos de ARN ribosómico. Después, ya que son reticulocitos, se liberan en el torrente sanguíneo, donde maduran y después de varios días se van a convertir en eritrocitos completamente funcionales. Al hablar de la línea celular, tenemos principalmente que existen diferentes células progenitoras de las cuales son las que se derivan todas las que siguen, las que acaba de comentar mi compañero. Principalmente está desde la línea celular hematopoyética, la célula madre hematopoyética, la cual es multipotencial, como ya lo mencionaron mis compañeros, es decir, de esta se derivan diferentes líneas celulares y además de eso, esta tiene propiedades las cuales la hacen totalmente fundamental para el desarrollo de todas las líneas celulares, como pueden ser que esta se autorrenueva, es decir, puede producir también otras células madre nuevas y se diferencia en las líneas celulares que ya mencionamos. Dale a la siguiente. Después de la célula madre hematopoyética tenemos el progenitor mieloide común, que se deriva directamente a la línea celular de la que estamos hablando, y este ya no tiene la misma capacidad que la célula madre hematopoyética porque ya no tiene la capacidad linfoide de la cual deriva la otra línea celular. A partir de este progenitor mieloide se derivan específicamente las células como los eritrocitos, los monocitos, granulocitos, megacariocitos y las plaquetas. La siguiente. Yéndonos directamente a la línea celular de la eritropoyesis, tenemos que después de la célula progenitor mieloide está la CFUE, que es el Colony Forming Unit Erythroid, el cual es un progenitor ya eritroide, que es mucho más maduro y está mucho más diferenciado que el BFUE, el cual es el Burst Forming Unit Erythroid, y este forma pequeñas colonias en los cultivos que son semisólidos. Expresa una gran cantidad de los receptores para la eritropoyetina, el cual vamos a hablar posteriormente, y receptores para la transferina CD71 y la glicoforina A. El Burst Forming Unit Erythroid, que es el que les estaba comentando también, es el que sigue después del CFU, y esta es la primera célula progenitora, la cual está comprometida directamente en una línea eritroide. Este nombre que lleva se debe a que su cultivo forma colonias grandes, por eso es el burst. Dale, siguiente. Los factores, como les mencionaba anteriormente, es la eritropoyetina principalmente, el cual es una hormona la cual regula la producción de la eritropoyesis, es decir, si se necesitan más células eritroides o menos. Después de esta viene el hierro. El hierro es principalmente fundamental por el hecho de que define si el desarrollo de hemoglobina y el oxígeno, porque pues es hierro, oxígeno, hierro, y esto nos permite llevar oxígeno a las diferentes partes del cuerpo. Además de esto, tenemos la vitamina B12, la cual participa en la maduración nuclear de los precursores eritroides, es decir, de la célula mieloide común, todas las anteriores que ya mencioné, y regula la correcta distribución de estos en la línea eritroide.
Ok, les voy a estar hablando acerca de las características morfológicas que va a tener la línea celular eritroide. Como primera célula tendremos a la célula madre hematopoyética, que esta va a tener un núcleo grande y redondo, que va a ocupar casi toda la célula, va a tener una cromatina laxa y un escaso citoplasma basófilo. Sin embargo, no se van a poder ver a simple vista las características morfológicas bajo el microscopio óptico, entonces se van a utilizar otro tipo de técnicas. En este caso, en la imagen se ve la técnica de inmunomagnética, donde se utilizan anticuerpos unidos a partículas magnéticas para así poder separar las células específicas. La siguiente célula va a ser la BFUE, que por sus siglas en español significa unidad formadora de brotes eritroides. Esta va a tener un núcleo grande con una cromatina fina y un poco de citoplasma basófilo. En esta, de igual manera, sus características morfológicas no se pueden ver a simple vista bajo el microscopio óptico, entonces se va a utilizar otro tipo de técnica. En este caso se utiliza la técnica de cultivo. La siguiente célula va a ser la CFUE, que esta, por sus siglas en español, va a ser unidad formadora de colonias eritroides. Esta va a ser mucho más pequeña que la otra, va a tener un núcleo ligeramente más condensado. Su citoplasma va a ser basófilo moderado y como función tiene el diferenciarse en proeritoblasto para así continuar con la eritropoiesis, y esta de igual manera no se ve a simple vista bajo el microscopio óptico, sino que se utiliza otra técnica, en este caso la de cultivo. La siguiente célula será el proeritoblasto. Esta es una célula más grande, va a medir aproximadamente de 15 a 20 micrómetros de diámetro. Este va a presentar un núcleo más grande, voluminoso, con una cromatina laxa y de 2 a 3 nucleolos visibles. Esto va a indicar que tiene una alta actividad celular y mitótica. Su citoplasma se va a alcanzar a ver de un color azul intenso, y esto es ya que tiene una alta cantidad de ribosomas y de ARN, por lo que indica que va a ser basófilo, ya que tiene una alta afinidad a colorantes básicos de las tinciones de Wright y de Giemsa. La siguiente va a ser el eritroblasto basófilo, que esta va a disminuir su tamaño, va a medir de 14 a 16 micrómetros de diámetro. Su núcleo se va a comenzar a condensar y los nucleolos se van a dejar de ver a simple vista, aunque su citoplasma va a seguir siendo intensamente basófilo, ya que de igual manera va a tener una alta cantidad de ARN y de ribosomas. Y en esta etapa se va a iniciar la síntesis activa de la hemoglobina. La siguiente célula va a ser el eritroblasto policromatófilo, que esta de igual manera va a disminuir su tamaño, va a medir de 12 a 15 micrómetros de diámetro. Su característica principal va a ser que el citoplasma va a dejar de ser azul intenso, ahora va a ser de un azul grisáceo con algunas zonas de color rojo o anaranjadas. Esto va a ocurrir ya que se van a pasar a acumular gran cantidad de hemoglobina, sin embargo, aún sigue con ribosomas. Entonces, por eso tiene su nombre de policromatófilo o de mixto, ya que va a combinar la acidofilia con la basofilia. Y aquí el núcleo se va a volver más pequeño, mientras que la cromatina se va a ver más condensada. La siguiente va a ser el eritroblasto ortocromático. También puede ser llamado eritroblasto acidófilo o normoblasto. Este va a ser igual, de menor tamaño, va a medir de 8 a 12 micrómetros. El citoplasma se va a ver de un color intenso, ya que tiene una mayor cantidad de hemoglobina en ella, por lo que se va a considerar que es acidófilo. Y su núcleo va a ser pignótico, es decir, que va a ser mucho más pequeño y va a estar completamente condensado. En esta etapa va a ocurrir la nucleación, que consiste en que el núcleo va a ser expulsado fuera de la célula, y de ahí va a aparecer el reticulocito, que es la siguiente célula. Este va a medir de 8 a 9 micrómetros aproximadamente y ya no va a contener núcleo. Sin embargo, todavía puede tener algunos restos de ARN o de algunos componentes celulares, entonces se va a decir que es ligeramente basófilo. Este va a entrar a la sangre periférica y va a madurar aproximadamente de 24 a 48 horas. Y finalmente tendremos al eritrocito,
maduro. Este va a medir de 7 a 8 micrómetros de diámetro. Como característica propia es que va a ser bicóncavo, a diferencia de las otras células que eran esféricas. Va a carecer completamente de núcleo y de organelos, lo que permite que tenga gran capacidad para guardar la hemoglobina y así facilitar el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. Ya que tiene, pues gracias a la alta hemoglobina que tiene, se va a considerar acidófilo y en las tinciones se va a ver de un color rosado. Y su vida media va a ser aproximadamente de 120 días. La siguiente. Las tinciones, pues se van a presentar ciertas tinciones que van a ser utilizadas para estudiar a las células sanguíneas. La primera va a ser la tinción de May-Grunwald-Giemsa, que es una tinción de tipo Romanowski que se utiliza pues para ver las células sanguíneas, en la sangre periférica y en médula ósea. Con esta técnica el eritrocito se va a teñir de un color rosado, mientras que sus núcleos se van a ver de un color azul o violeta. Igual va a permitir identificar ciertas alteraciones celulares o algunos parásitos sanguíneos. La siguiente es la tinción de Wright. Esta es la técnica más rápida y la más utilizada en la hematología, y de igual manera los eritrocitos se van a teñir de un color rosado, mientras que sus núcleos van a ser de un color azul o violeta. La siguiente va a ser la tinción de Pearls, que también se puede llamar azul de Prusia. Esta técnica es utilizada en los depósitos de hierro y se va a ver de un color azul verdoso, y gracias a esto pues puede ayudar al diagnóstico de ciertas anemias. Y por último, vamos a tener la tinción de fluorocromo naranja de acridina, que esta va a ser una tinción fluorescente donde se va a poder diferenciar el ADN del ARN. Aquí se va a utilizar una luz ultravioleta, entonces bajo esa luz el ADN se va a ver de un color verde, mientras que el ARN se va a ver de un color naranja o rojo. Bueno, yo les voy a estar hablando acerca de las anemias. Primero que nada, tenemos que saber qué son las anemias. Bueno, la definición de anemia, y es que la anemia es un descenso en la masa eritrocitaria de una persona. Según la OMS, la define como una condición en la que el número de glóbulos rojos o su capacidad para transportar oxígeno, pues no va a ser la suficiente para cubrir nuestras necesidades fisiológicas, las cuales pueden variar por la edad, el sexo o algunas otras circunstancias como el embarazo. Tenemos 3 definiciones importantes, las cuales debemos de conocer, pues, para hablar acerca de la anemia. Uno es la hemoglobina, y la definición de es que indica la cantidad de hemoglobina en gramos por litro de la sangre. También tenemos el recuento eritrocitario, que va a ser el número de glóbulos rojos en un volumen determinado de sangre total, y luego vamos a tener lo que es el hematocrito, que es el porcentaje del volumen de sangre total ocupado por los eritrocitos. Estas definiciones son importantes conocerlas, ya que en un estudio para conocer si hay anemia en sangre, pues es importante reconocerlos. ¿La que sigue? Ok, la anemia es el resultado de una o más combinaciones de 3 mecanismos básicos, que va a ser, número 1, puede ser la pérdida de sangre, número 2, la disminución de producción del eritrocito, y número 3, el exceso de la destrucción de eritrocitos por hemólisis, siendo pues uno de los más comunes. Ahorita más adelante vamos a ir hablando de cada uno de estos puntos, porque existen diferentes tipos de anemias. Ajá, dale la que sigue. Bueno, tenemos primero que nada anemia por deficiencia de hierro y algunas otras anemias microcíticas. Dentro de las anemias de deficiencia de hierro tenemos la ferropenia y la ferropénica. Bueno, primero que nada tenemos que saber que el hierro es un macronutriente esencial que necesitamos en nuestro cuerpo porque tiene la capacidad de intercambiar electrones, y al mismo tiempo ayuda en el transporte de oxígeno, la respiración celular, la síntesis del ADN y la proliferación celular.
Cuando el hierro está bajo es porque también tenemos los reticulocitos bajos, ya que los reticulocitos es la materia prima necesaria para nodrar glóbulos rojos. Y cuando hay falta de hierro, pues también no se desarrollan de manera correcta. En el caso de la ferropenia, se baja la producción de estos debido a pues, que no se da una correcta producción en la médula ósea. Y los reticulocitos son los que vemos en la imagen. A la siguiente. Ok, ¿qué es la ferropenia? La ferropenia es aquella donde va a haber fallas o va a haber falta en las reservas de hierro del cuerpo humano. Y esto se va a deber a que los depósitos de hierro en el cuerpo pues van a estar muy bajos o en algunos casos vacíos. Pero es importante recalcar que en este el nivel de hemoglobina en sangre va a seguir siendo completamente normal. Algunos de los síntomas que se pueden tener son fatiga, aspecto enfermo, rostro pálido, dolores de cabeza, palpitaciones muy fuertes en el corazón. ¿Y esto por qué? Porque en el cuerpo pues no hay suficiente hierro y pues el hierro es necesario para el funcionamiento de los músculos del corazón, sistema nervioso central y algunos otros órganos y pues principalmente la eritropoyesis. La que sigue, por favor. Ok, ahora, ¿qué es la anemia ferropénica? Esta es la fase avanzada de la ferropenia, en donde el cuerpo ya no puede producir suficiente y ya que los depósitos de hierro están tan agotados que el cuerpo ya no va a producir hemoglobina pues adecuadamente. La anemia ferropénica es producida cuando hay una eritropoyesis deficiente debido a la falta o disminución de hierro en la médula ósea. En análisis de sangre, cuando se hace la detección, podemos encontrar niveles de hemoglobina baja y los glóbulos rojos más pequeños de lo normal. Ajá, la que sigue. Ok, algunas de los síntomas que podemos encontrar dentro de la anemia ferropénica, pues es la cheilitis, que son como rasgaduras a los lados de las comisuras, la coilinoniquia, que es cuando las uñas se vuelven cóncavas, alopecia, estomatitis, entre algunos otros. La anemia ferropénica es producida principalmente porque pudimos haber tenido una pérdida excesiva de sangre. En el caso de las mujeres, si tienen en su periodo algún tipo de hipermenorrea, que es el exceso de sangrado durante la menstruación, también como hemorragias digestivas por úlceras, también puede ser la disminución en el aporte de la dieta, que no tengamos una correcta alimentación. También cuando los niños adolescentes están en crecimiento, pues en ese momento necesitan más nutrientes, pero pues si no los tienen, se puede producir una anemia porque su cuerpo necesita un exceso de nutrientes para que se pueda dar su crecimiento. Además de cuando tenemos disminución en la absorción de nutrientes por síntomas como colitis, gastritis o otro tipo de enfermedad que afecte nuestro sistema digestivo. La que sigue. La que sigue. Ok. Ahora tenemos las anemias megaloblásticas. En esta se encuentra la anemia por falta de vitamina B12 o falta de ácido fólico, que es la vitamina B9. Esta es un grupo de anemias que son causadas principalmente por la síntesis defectuosa de ADN, lo que va a producir que una hematopoiesis megaloblástica. Pues generalmente se da por esto, por la falta de vitamina B12 y la falta de ácido fólico, el B9. Esta se produce porque se da una deficiencia en este nutriente y se va de la vitamina B12 o el ácido fólico, lo que va a producir pues una síntesis de ADN mala y esto va a frenar la división celular provocando que se hagan glóbulos grandes, gigantes, pero van a ser deformes e inmaduros.
Lo que va a pasar con estos glóbulos es que van a morir antes de entrar a sangre y pues la diferencia de la ferropenia no es la falta de hemoglobina, sino que es un defecto estructural que se va a dar en la célula. Podemos apreciar en las imágenes la diferencia entre los glóbulos. Se ve más grande, se ve deforme y pues no va a tener una vida útil. Dale la que sigue. Eh, ¿Cuáles son los síntomas que podemos tener? Podemos tener el síndrome anémico, que es muy parecido a los síntomas que comparten todas las anemias en sí, que es la debilidad, el cansancio, falta de respiración en el esfuerzo, palidez, coloración amarillenta. También puede ser en el sistema digestivo. En este caso, se va a producir una glositis, que es cuando la lengua se pone roja y le pueden salir úlceras. Y pues en el sistema nervioso, por el déficit de la vitamina B12, vamos a tener inestabilidad al caminar, pérdida de memoria, daño en el nervio óptico, algunos trastornos de comportamiento como la depresión o paranoia. Y aquí podemos ver en las imágenes pues una paciente que tiene este tipo de anemia y los síntomas que presenta. Ujú. La que sigue. Ok, ahora tenemos las anemias hemolíticas corpusculares o intrínsecas. Estas van a ser un grupo de trastornos en los que la destrucción acelerada de los hematíes o, bueno, de los eritrocitos se debe a defectos estructurales o intrinséticos. Intrinséticos quiere decir que es cualquier anomalía que tenga en su membrana o enzima y son de origen congénito o hereditario. ¿Cómo se va a producir esto? Se va a producir porque se va a cortar el tiempo del día. Normalmente vive 120 días, pero se va a destruir en menos de 120 días. Y pues se va a estimular a la médula ósea a que produzca más y más, pero estos van a salir defectuosos. Dale que sigue, por favor. Ok, las anemias hemolíticas, bueno, se pueden dar de dos formas. Puede ser la intravascular y la extravascular. Para explicaros la intravascular, pues tenemos esta imagen de aquí, que lo que va a pasar es que los glóbulos rojos se van a romper dentro del vaso sanguíneo, se va a dar una lisis eritrocitaria, luego se va a liberar hemoglobina, bueno, se va a liberar la hemoglobina dentro del torrente, la hemoglobina va a quedar libre en sangre y esta puede causar hemoglobinemia, que es la hemoglobina libre en sangre, o hemogliburina, que es la hemoglobina en orina. A esta después, la hemoglobina libre se va a unir a una proteína llamada aptoglobina y luego este complejo va a viajar al hígado para posteriormente procesarse. En hígado va a estar el hierro que se puede reutilizar y luego se va a tener también la biliverdina. Después de esto, la biliverdina se va a convertir en bilirrubina y pues esta, si aumenta mucho, va a provocar ictericia. Los glóbulos, bueno, en la hemólisis intravascular, los glóbulos rojos se van a destruir dentro del vaso sanguíneo, se va a liberar la hemoglobina y a esta se va a transportar al hígado para degradarse y se va a formar la bilirrubina y es lo que nos va a provocar la ictericia. Ajá, la que sigue. Luego tenemos las anemias por alteraciones hereditarias de la membrana. Estas van a ser defectos de las proteínas en el esqueleto de la membrana del eritrocito. Lo que va a hacer es que se va a deformar el eritrocito y pues luego va a ser destruido por el vaso. En este caso, la más común es la esferitrosis hereditaria y es cuando se pierde, bueno, el eritrocito pierde su forma como ovalada y aplanadita y se vuelve como una esferita. Y esto pues va a producir que sea atrapado en el vaso donde pues ya se va a ver destruido. En la imagen se puede observar las diferencias, son las que están marcadas ahí que se ven como más redonditos. Esos pues no tienen ninguna función. Ajá, la que sigue. Ok, luego tenemos las anemias por enzimapatologías congénitas. Estos son defectos en donde las enzimas del metabolismo
son defectos en las enzimas del metabolismo del eritrocito, lo que va a impedir el manejo de estrés oxidativo o generar energía. En este se da la deficiencia de la 6-GDP, que es la enzima glucosa 6-fosfato desinhogenasa. Cuando el eritrocito se expone a sustancias oxidantes como infecciones o algunos fármacos, o en este caso habas, no va a poder neutralizarse y la hemoglobina se va a precipitar y va a formar cuerpos de Heinz y pues la célula se va a destruir. Los cuerpos de Heinz es como la forma que tiene el eritrocito como estrelladita y pues ese se va a destruir y pues no va a servir. Ajá, la que sigue. ¿Qué síntomas vamos a tener? Podemos tener crisis hemolíticas agudas intravasculares. Estas van a aparecer tras la exposición a un agente oxidante con malestar general como dolor abdominal o lumbar y orinas obscuras. También tenemos en este caso la ictericia neonatal, que es cuando pues los niños se ponen así como amarillitos, pueden tener la piel amarilla o los ojos y esta se da en mayor frecuencia de ictericia grave en recién nacidos con esta deficiencia. La que sigue. Por último, tenemos la hemoglobinuria paroxística nocturna. Es una de las más graves y esta enfermedad es muy infrecuente, es muy rara. Se caracteriza porque va a tener 3 problemas principales, que es la destrucción prematura de los glóbulos rojos, la tendencia a formar coágulos por una trombosis y el fallo de la médula ósea. En este es una proliferación clonal de las células madre hematopoyéticas con una mutación somática en el gen PIGA y esto va a impedir que se dé la síntesis del anclaje necesario para fijar la proteína a pues la membrana celular. Ajá. La que sigue. Ok. ¿Cómo nos va a afectar? Podemos tener una hemólisis intravascular, que es cuando se van a formar como un cúmulo de glóbulos y lo que va a hacer es que va a tapar pues el vaso sanguíneo, va a provocar anemia, palidez y algunas crisis agudas de dolor lumbar. También tenemos la trombofilia, que es pues el taponamiento también de los vasos sanguíneos, las citopenias, que esta es una de las más graves, que es cuando se presenta aplasia medular, que es cuando la médula ósea principalmente aparece o se destruye y como resultado el cuerpo deja de producir células sanguíneas. A diferencia de las anemias hemolíticas por estrés oxidativo donde los reticulocitos están altos, aquí los reticulocitos van a estar en 0 porque pues la fábrica de la médula ósea va a estar completamente destruida y tenemos algunas otras complicaciones como la orina color obscura, orinas color obscuras como pues las que se ven en la imagen y algunos síntomas de la citopenia son los que se ven ahí en la imagen, que es la palidez extrema, llagas y algunos afectaciones también en la piel. Ok, en las hemoglobinopatías, pues para empezar, ¿qué son las hemoglobinopatías? Son enfermedades genéticas y hereditarias que nos afectan directamente a la hemoglobina, ya que es la proteína encargada de transportar el oxígeno en nuestra sangre. Estas enfermedades ocurren por 2 razones principales. Uno, o la hemoglobina está mal construida, que puede ser un cambio en su estructura o en el cuerpo, y no produce suficiente cantidad en ella. La consecuencia principal podría ser los eritrocitos anormales, hemólisis, anemia y la alteración en el transporte de oxígeno. Como se imaginarán, si la hemoglobina pues falla, todo se va a complicar. Las consecuencias principales son que los glóbulos rojos se van a pues deformar y se van a hacer anormales, se rompen antes de tiempo, lo que llamaríamos la hemólisis, y eso se traduce en una anemia, que es la falta de oxígeno en los tejidos del cuerpo. De las hemoglobinas normales tenemos que está formado por 4 cadenas de globina, 4 grupos de hemo con hierro. De las 4, pues tenemos que son tipos principales en nuestro cuerpo, que la primera sería la HbA, que es la del adulto normal y combina 2 cadenas, que son alfa y 2 beta, y en las que tendremos más del 95% en nuestra sangre. La segunda sería la HbA2,
que esta es la que tenemos más en el 95% de nuestra sangre, y y que es la que está a cantidades muy pequeñas, y la HbF, que sería la hemoglobina fetal, que es la que usamos cuando estamos en el vientre materno, porque tiene una gran capacidad para atrapar el oxígeno de la mamá. En las talasemias, pues las talasemias son trastornos hereditarios donde disminuye la síntesis de cadenas alfa y de beta de globina, que tenemos el tipo alfa de talasemia y el beta de talasemia. Cuando nos falta una cadena, las otras cadenas se acumulan, entonces se dañan los eritroblastos, y en esto ocurre una destrucción en la médula ósea y en la sangre periférica. Como consecuencias, pues nos van a dar la eritropoiesis ineficaz, la hemólisis, la anemia crónica y la hipoxia tisular. Sabiendo esto, uno de los dos grupos más importantes de las talasemias sería que también el problema de la hemoglobina que esté mal formada, sino que el cuerpo pues también va a frenar la producción en las dos cadenas y es probable el problema en la cantidad. Tenemos manifestaciones clínicas de las talasemias, que pues tenemos fatiga, tenemos ictericia, tenemos palidez, esplenomegalia, deformidades óseas por hiperplasia medular, y también tenemos retrasos en el crecimiento de los niños. Y en la relación que tiene con la eritropoiesis, pues la anemia provoca el aumento de la eritropoyena, que va estimulando intensamente a la médula ósea, que esto va a causar pues el aumento de la reticulosis, también va a causar la eritropoiesis acelerada, y que en este caso es ineficaz, y la expansión de la médula hematopoyética. En las anemias hemolíticas extracorpusculares, ¿qué son? Pues son las anemias causadas por la destrucción de los eritrocitos, y esto es debido a los factores externos del glóbulo rojo. La membrana eritrocicaria es la normal, pero pues algo externo la destruye. Tenemos las causas principales, que vendrían siendo 4, que tenemos pues las tóxicas, que son las que se dan por los fármacos o las sustancias químicas en uso más allá del que se debería de usar. También en las mecánicas, que podría ser que nos dan microangiopatías y las prótesis valvulares, las infecciosas, que es el paludismo y el sepsis, y las inmunológicas, que tenemos la incompatibilidad transfusional cuando nos tienen que hacer la transfusión de sangre en cierto caso de una cirugía, y la enfermedad hemolítica del recién nacido y la anemia hemolítica autoinmune. Los tipos de hemólisis, tenemos la hemólisis intravascular, que es la que ocurre dentro de los vasos sanguíneos, que es la que produce la liberación de la hemoglobina al plasma, la hemoglobinemia y la hemoglobinuriria, que es la más grave y la más rápida de las dos. La otra sería la hemólisis extravascular, que es la que ocurre principalmente en el vaso, en el hígado, en el sistema monococlear fagocítico, y los macrófagos destruyen los eritrocitos alterados. Ok, y después de haber visto pues todos los tipos de anemias, tenemos el funcionamiento, el tratamiento de estas anemias. Y para empezar tenemos que el tratamiento de la anemia funciona aumentando la capacidad de la sangre para transportar el oxígeno, y esto se logra mediante la reposición de nutrientes esenciales, la estimulación de la producción de glóbulos rojos o la corrección de enfermedades subyacentes que provoca la falta de estos componentes. Como primero, pues debemos de saber que el tratamiento depende de la causa de la anemia, y primero tenemos las anemias por déficit de ácido fólico o la vitamina B12, y este funcionamiento funciona reponiendo estas vitaminas esenciales, como las inyecciones en vitamina B12 o los suplementos orales que restauran la producción adecuada y la maduración de glóbulos rojos en la médula ósea. Después va la anemia ferropénica, que es la falta de hierro. Esta funciona aportando el mineral necesario para que la médula ósea fabrique hemoglobina, y se utilizan suplementos en pastillas o líquidos, y en casos severos los intravenosos.
En casos graves o de emergencia tenemos que las transfusiones de sangre, que es cuando la anemia es muy severa o hay riesgo de hipoxia, que es la falta de oxígeno en los tejidos. Una transfusión provee glóbulos rojos sanos de forma inmediata y de esta manera se estabiliza de mejor manera y de forma rápida al paciente. En anemias hereditarias o de la médula ósea tenemos la anemia de células falciformes o talasemia, que el tratamiento funciona reduciendo el dolor, previniendo complicaciones y a veces requiere de transfusiones constantes o el uso de medicamentos específicos como la hidroxiurea para mejorar la hemoglobina fetal. Y por último son los trasplantes, que estas funcionan en fallas graves de la médula ósea, como la anemia aplásica. Un trasplante de células madre reemplaza las células defectuosas por células sanas capaces de producir la sangre. Ok, hablando un poco sobre la importancia en base a esto de la odontología, tenemos principalmente la oxigenación adecuada en los tejidos. Tenemos que los eritrocitos mandan oxígeno a todos los tejidos, incluyendo lo que viene siendo las encías, mucosa oral, hueso alveolar, pulpa dental y la lengua. Una eritropoiesis adecuada o normal, por así decirlo, hace que mande oxígeno suficiente a todos los tejidos y ahora sí se consideran que son sanos, tienen una mejor regeneración y una mejor protección, por así decirlo. Cuando hay una eritropoiesis, cuando los eritrocitos se ven alterados o anormales, pueden producir enfermedades como puede ser lo que hablamos hace ratito, como las anemias, y se van a manifestar por medio de palidez en la mucosa, glositis, que lo comentamos hace rato, que viene siendo la inflamación en la lengua que se presenta por un enrojecimiento, hinchazón, ardor, alteraciones en la textura de la lengua, ardor, úlceras, entre otras cosas, ¿no? Por eso a veces el odontólogo es el primero que se da cuenta de estos signos, porque ahora sí, al momento de revisarlos, el paciente va más que nada primero al dentista, ya que dice, me duele la lengua, tengo un ardor, o sabes que la encía la siento irritada, ¿no? Pues ahora sí va primero al dentista y ya el odontólogo se da cuenta. Por otra parte, tenemos lo que viene siendo la relación con enfermedades sistémicas, perdón. Tenemos ahora sí que, como los eritrocitos mandan oxígeno a todos los tejidos, y cuando hay una disminución en la producción de eritrocitos, ahora sí va a causar enfermedades, como lo comenté hace rato, que vienen siendo las anemias. Y cuando hay ahora sí estos trastornos hematológicos, va a tener repercusiones odontológicas importantes. Por ejemplo, tenemos la anemia ferropénica, que esta viene causando una palidez en la mucosa, una crisis angular, que lo comentaba hace rato, que viene siendo una inflamación en la comisura de los labios o por decirlo, las esquinas de la boca, que igual viene siendo como un agrietamiento, un enrojecimiento, entre otras cosas, ¿no? Igual tiene más susceptible a contraer enfermedades. Por otro ejemplo, tenemos lo que viene siendo la anemia plástica, que va a ser una disminución de las células sanguíneas, que igual va a causar un sangrado gingival. También va a causar las pateques, que vienen siendo unas manchas rojas o moradas en la mucosa o en la piel, y igual va a traer enfermedades severas. Igual importancia en procedimientos odontológicos. Pues ahora sí que, como estos mandan oxígeno hacia los tejidos, es muy esencial, más que nada para tener una mejor cicatrización postoperatoria, una mejor regeneración tisular, una mejor respuesta inmunológica. Por eso, cuando una persona padece alguna anemia o enfermedad, disminuye, pues ahora sí va a tener una mala cicatrización, va a tener una menor regeneración en las células, va a tener una debilidad durante tratamientos muy largos. Y ahora sí que antes del odontólogo crear una cirugía, extracción, tratamiento o implante, pues tiene que estudiar todo el estado hematológico del paciente. Por otra parte, tenemos lo que están relacionadas con enfermedades periodontales. Ahora sí que la oxigenación influye directamente hacia la salud periodontal, porque una eritropoiesis adecuada, más que nada, es esencial para pues ahora sí que regeneren bien las células, y si esto no pasa de manera correcta, puede tener que las encías sean más vulnerables, no ocurra una buena oxigenación hacia los tejidos, y ahora sí que usando todos estos factores va a poder estarse relacionado a provocar ciertas enfermedades como puede ser la periodontitis, entre otras cosas. Ya por último, que viene siendo importancia diagnóstico para el odontólogo,
tenemos que, como lo comenté hace rato al principio, la persona va directamente primero al dentista antes que al médico, porque ahora sí, siente esa molestia en la lengua, en la boca, en las encías, en un diente, y pues recurre primeramente al dentista. Ahora sí, uno como dentista identifica principalmente por medio de la historia médica, una alteración en la mucosa, en la observación clínica, y esto más que nada para que el odontólogo tenga una prevención temprana y así pueda dirigir directamente a la persona a un tratamiento médico especializado, y ahora sí se le puede dar un tratamiento, por decirlo, precoz, y no tenga más alteraciones o sea más grave la enfermedad en un futuro. Ya para concluir, tenemos que la eritropoiesis es muy importante ya que tiene un equilibrio, perdón, y regula más que nada el organismo. Cuando estos se ven alterados, que son que sus factores más que nada principales vienen siendo la vitamina B12, la eritropoyetina, el ácido fólico, el hierro, y como se ven alterados se pueden presentar por medio de fatiga, debilidad, palidez, y a veces se presentan, ahora sí que viene incluyendo la importancia, en la odontología se presentan de manera en la zona oral o bucal, y es muy importante conocer estas dichas enfermedades o cómo se presentan, más que nada para cuando a nuestro paciente en un futuro, a una persona padezca de estos signos, nosotros poder recurrir de manera temprana hacia un tratamiento o con un médico y de ahí poder seguir, ahora sí, un seguimiento de pasos, tratamientos, antes de que la enfermedad se vuelva más grave y pues no tenga más consecuencias en el futuro. Y pues ya, sería todo. Muchas gracias por su tiempo.